Estamos ya de nuevo. Uy, qué puntual soy. Vale, hola a todos de nuevo. Confirmadme, porfa, que me escucháis. Que en principio deberíais. A ver, Silvia. Sí, vale, fenomenal. Vale. Dice Silvia si se va a subir la presentación. La presentación como tal no, pero se sube la clase. ¿Vale? La clase sí que queda grabada y se sube. ¿Vale? Pues nada, vamos a ir directamente ya con esta segunda parte en la que vamos a ir viendo distintos temas de una forma a lo mejor no tan profunda como este primer tema de generalidades, de fracturas y demás, que eso pues sí que me interesaba especialmente ir un pelín más despacio para entender muy bien de qué se trata de todo esto que estamos hablando, que es fracturas, quirófano, placas, tornillos, ¿vale? Vamos a ir con una parte de la traumatología que es parecida, pero tiene sus excepciones, que es el tema de la ortopedia y la traumatología infantil. Lo vamos a dividir en tres. Algunas fracturas típicas de los niños, la patología de la cadera del niño, que esa sí que es muy preguntada, y luego finalmente unas pinceladas a patología del pie, que podemos encontrar en niños. En un primer lugar, con respecto a las fracturas en el niño, recordad que hablábamos de que una fractura no dejaba de ser, pues, que el hueso ya no soportaba una deformidad concreta que se le aplicaba y que por lo tanto se rompía. Pero que había casos en los que ese hueso era más flexible o menos. Un caso de estos es los niños. El hueso de los niños es muy flexible, con lo cual pueden tolerar mayor deformidad, ¿vale? Es un hueso que tiene un periósteo más grueso. El periósteo es una estructura súper importante que a mí me costó por algún motivo muchísimo entender qué era. O sea, una cosa es la cortical del hueso y otra cosa es el periósteo. A lo mejor ya sabéis lo que es y yo me estaba, no sé, rayando la cabeza. Pero el periósteo es, en esta imagen lo veis, es esa capita, es como esa telilla que envuelve al hueso. ¿Vale? A través del periósteo es por donde llega la nutrición al hueso. Por eso el periósteo es tan importante. Y el periósteo en los niños es bastante grueso. Eso implica que es un hueso que está mucho mejor vascularizado, con lo cual los niños tienden a hacer consolidaciones óseas más rápidas y con menores complicaciones que a lo mejor un adulto, e implica también que ese hueso tiene una capa externa de refuerzo mayor, con lo cual le aporta mayor estabilidad o hace que ese hueso sea menos frágil a una eventual rotura. Ya sabéis que los huesos tienen tres partes principales, la diáfisis, la metáfisis y la epífisis, pero en los niños nos vamos a encontrar con una estructura extra que se llama la fisis o placa de crecimiento. Es lo mismo, ¿vale? Es una forma diferente de hablar de lo mismo. Entonces, va a haber una serie de fracturas que afectan a la epífisis que puede ser que afecten también a la fisis. Entonces, estas fracturas que afectan a la epífisis son las epifisiolisis, ¿no? Entonces, para las epifisiolisis se utiliza la clasificación de Salter-Harris. Seguramente os suena. Es una clasificación que en función del trazo de fractura y la localización de la misma, te lo clasifica en función de grado 1, 2, 3, 4, 5. Esto tiene su utilidad porque nos permite saber si precisará de un tratamiento quirúrgico o no. La regla mnemotécnica para este tipo de fracturas, que el rotulador no me deja escribir, es SALT. O sea, si nosotros vamos escribiendo, si queremos escribir Salter aquí, pues la 1 es la S, la 2 A, 3 L, 4 T, ¿no? Pues como si quisiésemos escribir Salter. Y en función de esa letra nos va diciendo cómo es el tipo de afectación. Es en inglés, lo único. Entonces, la S, que correspondería al tipo 1, habla de straight. Es una afectación en línea recta, a través de la fisis. Sería un grado 1, que bueno, el tratamiento sería conservador, porque no hay una afectación como tal importante de la fisis, no hay una afectación articular, el tratamiento sería conservador. Luego, la segunda letra de Salter sería la A, que correspondería
al tipo 2. A es de una afectación ascendente. Aquí tenemos una lesión a nivel de la fisis, pero que el trazo se extiende hacia arriba, asciende. Es verdad que es importante que para que os acordáis, para que esta regla funcione, tengáis en mente un hueso de estas características. Porque si el hueso, la metáfisis y la diáfisis me la dibujáis para abajo, pues ya no sirve esta regla. Entonces, acordaros de esta forma para la clasificación. Entonces, aquí hay una afectación en la cual la fisis sufre y el trazo se va hacia la metáfisis. En este caso, se haría también un tratamiento conservador. Esto es muy típico en los niños en los radios distales, ¿vale? Y bueno, uno puede pensar y decir, pues ¿por qué un tratamiento conservador? Bueno, fijaros que la articulación sigue indemne, con lo cual no haría falta, en principio, en estos casos, operar. Es muy importante que os acordáis de que el Salter-Harris tipo 2 es el más frecuente de todos, ¿vale? El más frecuente de todos. El tipo 3, insisto, si estuviésemos escribiendo la palabra Salter con una letra para cada una de los grados, sería S, A, L. Aquí sería L de lower, de que va hacia abajo. Tenemos una afectación de la fisis y luego el trazo de fractura se mete hacia la epífisis, hacia articular. Este tipo de fracturas ya empezaríamos a hablar de un tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque se trata de una fractura articular. Insisto, ¿todas las fracturas Salter-Harris tipo 3 se operan? No, todas no. Ya sabéis que siempre, siempre, siempre en medicina no existe, igual que nunca. Pero es verdad que es un tipo de fractura que tiene bastantes papeletas a acabar por quirófano. Es muy típico de la tibia distal. Seguiríamos con la tipo 4, S-A-L-T, ¿vale? Estamos escribiendo la palabra Salter, ¿vale? La T sería de trans, sería una fractura que afecta desde la metáfisis hasta la epífisis. Es una fractura que también es articular, con lo cual, en principio, el tratamiento sería quirúrgico. Es una fractura típica del codo. No tenéis que saber, no sirve para señalar o algo marcador. Es que no, debe ser que no tiene pila. Lo he intentado antes y no me ha dejado. A lo mejor hay un puntero. Puntero. Esto, claro, pero esto igual os sirve. Bueno, utilizaremos el puntero también. Mira, o sea, lo que hablo es que aquí es como si estuviésemos escribiendo una S, aquí una A, aquí una L, aquí una T, ¿vale? Y que el trazo de fractura es trans, es a través de todo vamos, desde la metáfisis hasta la epífisis. No tenéis que saber, que es lo que iba a decir, no tenéis que saber si es específica del radio distal, si es específica de la tibia distal, del codo, eso no os preocupéis, simplemente que lo tengáis presente, ¿vale? Y luego ya para la tipo 5, que no entraría en juego la regla mnemotécnica de Salter, sería una lesión de la epífisis en la que hay una compresión axial y esa fisis tiene riesgo de cerrarse. ¿Cómo se llama cuando una fisis se cierra? Epifisiodesis. ¿Vale? ¿Por qué esto tiene riesgo? ¿Por qué esto nos preocupa y querríamos eventualmente llevar al niño a quirófano? Porque una epifisiodesis tiene riesgo de alteraciones en el crecimiento del niño. Toda aquella fractura que afecte a la fisis, tenemos que avisar a los padres. Oye, esto puede ser que haga que haya algún tipo de afectación en el crecimiento del niño. Si es una fractura a nivel de la tibia distal, puede ser que haya algún tipo de dismetría, que a lo mejor de niño no la note, pero que de adulto sí. Entonces siempre es algo que tenemos que tener presente. Intentamos, mediante una cirugía, generalmente, en caso de que esté indicada, disminuir el riesgo al mínimo, pero siempre es algo que va a estar presente. ¿Vale? Luego tenemos estas fracturas típicas de la metáfisis en los niños, que seguro que os suena, se hablan mucho de ellas, que son las fracturas en rodete, es uno de los ejemplos, o torus, es otro nombre con el que se conoce. Es una fractura en la cual generalmente ocurre una compresión axial, ¿vale? Y como ese periósteo que hablábamos de antes es tan fuerte, evita que se termine de romper el hueso, con lo cual lo que ocurre al final es como un achatamiento del mismo. Entonces yo puedo llegar y ver este tipo de fractura en la cual veo cómo en los laterales del radio hay como una especie de abombamiento. Eso es en lo que se conoce como esta fractura en rodete. En la radiografía de la derecha, lo mismo. Lo que estamos buscando es como si fuesen unos abombamientos. Eso es lo que nos definiría este tipo de fracturas. Son fracturas conservadoras, se manejan de forma no quirúrgica, se pondría una ferulita y esa se puede dejar unas 3 semanitas más o menos, les vemos en la consulta y le quitamos la ferulita y que comiencen a mover, ¿vale? Es fractura en rodete o torus. Y la otra fractura típica del niño es la fractura en tallo verde.
la forma típica de explicarlo es con el ejemplo de un lápiz, ¿no? Que es cuando yo un lápiz lo intento romper, lo primero que se va a romper es la parte convexa, ¿no? La parte más externa es lo que primero se va a romper y luego si termino aplicando fuerza se va a romper todo. Una fractura en tallo verde es precisamente eso, se rompe una de las corticales y la otra permanece indemne. ¿Qué haríais vosotros con este tipo de fractura si os viene una fractura de estas características? ¿Le meteríais directamente a quirófano? ¿Le pondríais un fijador externo? ¿Qué haríais con ello? En la parte de abajo os lo chiva un poquito, pero ¿haríais algo más? Vale, una reducción cerrada y yeso, inmovilizar, reducción, vale, fenomenal. Estaba viendo a ver si, porque hay una noción que a veces uno tiene que es un poco equivocada. Efectivamente, lo que decís es correcto. Estaba intentando pillaros porque a mí me sonaba también y me lo tuvieron que aclarar cuando yo estaba haciendo mi preparación del MIR. A veces uno piensa o uno escucha que lo que tiene que hacer es romper la otra cortical. No sé si alguna vez os lo han dicho o lo habéis leído o habéis escuchado por ahí, que en las fracturas en tallo verde tengo que romper la otra cortical y luego reducir. Vale, María lo había escuchado. Pues eso a lo mejor es un error en la comunicación, que no se explica muy bien. No tenemos que romper la otra cortical. Nosotros tenemos que reducir y si con ello rompemos la otra cortical, pues fenomenal, sin problema. Pero no es una necesidad que nosotros tengamos que hacer. No es que, oye, ¿qué tal te ha quedado la reducción? Me cago en la leche, no, me ha quedado perfecto, pero la otra cortical no ha llegado a romperla. No es así, ¿ok? Sino que la cortical que permanece indemne, romperla es una consecuencia que puede ocurrir de la reducción, pero no es una necesidad. Veo que lo teníais todo súper claro porque habéis dicho todo muy bien. Reducir, y yesito, inmovilizar, fenomenal. Es una fractura que en principio es estable y que con una reducción que consiste, como os he mencionado antes, principalmente en tracción y luego ponemos un yesito. Generalmente en fracturas de estas características ponemos un yeso que va hasta el hombro, ¿vale? Un yeso braquial, que llamamos, un yeso cerrado braquial. Dice, ¿por qué tendría que romper la otra cortical? Dice Lidia. Pues eso es precisamente a lo que voy. Que hay veces que en algunas clases o leyendo por ahí se justifica que romper la otra cortical es necesaria para realizar la reducción, lo cual no es así. Tú puedes realizar la reducción y que no se rompa la otra cortical, pero puede ser que realizando la reducción rompas la otra cortical, pero no es estrictamente necesario romperla, ¿vale? A veces se intenta justificar por ahí, que los tiros vayan por que si no realizo esa rotura de la otra cortical, no puedo reducir la fractura, lo cual no es así. No es necesario romper la otra cortical. Si ocurre, ocurre. Y si no, no pasa nada. ¿Vale? Entonces traemos esta pregunta. Un paciente de 6 años es diagnosticado de una fractura supracondilia en extensión desplazada. Señale la opción correcta respecto a la lesión que presenta el paciente. 1. Precisa tratamiento quirúrgico con reducción abierta y fijación interna, un RAFI. 2. El nervio que con más frecuencia se ve lesionado es el interóseo posterior. 3. La afectación de la arteria circunfleja humeral puede ser una de las complicaciones. O 4. El síndrome compartimental puede ser una de las complicaciones. ¿Cuál diríais? Una pregunta algo más complicada de lo que puede uno pensar, ¿no? Diríais. Venga, mojaros, no os preocupéis si falláis. 2, vale. Dicen 2 por ahí. ¿Alguno más? 4, 4, 2. Vale, parece que hay un poco de dudas entre la 2 y la 4. Vale, fenomenal. Pues mira, la respuesta correcta en este caso es la 4. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Fijaros, la fractura supracondilia de codo es una fractura típica de niños. Típico niño que está jugando en el columpio y de repente, ¡ala!, se cae, brazo en extensión y viene con muchísimo dolor a nivel del codo. Puede ser que veamos una deformidad evidente o puede ser que no, ¿vale? Entonces, este tipo de fracturas no nos gustan porque, en función del grado de gravedad de la misma, pueden asociar una serie de complicaciones. Estas fracturas tienen riesgo de daño vascular, tienen riesgo de daño nervioso y tienen riesgo de síndrome compartimental.
¿Cuál es la lesión vascular que puede ocurrir en este tipo de pacientes? Una lesión de la arteria braquial. Arteria braquial, ¿vale? Que pasa justo por anterior a nivel del codo. Fijaros en la radiografía que tenéis arriba a la izquierda, es típico que el componente distal del húmero, la paleta humeral, se vaya hacia posterior y que el cuerpo del húmero, la diáfisis humeral, se vaya algo hacia anterior. Entonces tenemos esa zona puntiaguda con una esquirlilla que puede pinchar la arteria humeral y generar una lesión en la misma. Además, una de las posibles complicaciones es una afectación nerviosa del interosio anterior. El interosio anterior, que en la pregunta nos ponían el interosio posterior para intentar liarnos, ¿vale? El interosio anterior es una rama del nervio mediano, una rama del nervio mediano, una rama motora, mientras que el interosio posterior es una rama del nervio radial. En este caso, la lesión que puede ocurrir es que ese nervio interosio anterior se vea lesionado. Una forma de evaluarlo es con la imagen que tenemos abajo. Le decimos al paciente, haga el OK, porque este nervio se encarga de la flexión de la interfalángica proximal e interfalángica distal. Entonces, estos pacientes puede ser que sufran, sobre todo a nivel más distal, a nivel de la flexión de la interfalángica distal. Entonces, yo le puedo pedir al paciente que haga sino el OK y que lo que me haga es una especie de boca de pato, no una boca de cisne. Intente ahí apretar los dedillos, pero no consigue flexionar la interfalángica distal. En este caso, pues puede mantener la flexión de la interfalángica proximal o no, ¿vale? Puede ser que sí o puede ser que no, pero típicamente se ve afectado, pues eso, a nivel de la interfalángica distal, que no pueden hacer ese circulillo perfecto, ¿no?, que hacemos del OK. Eso nos puede sugerir una lesión del nervio interosio anterior. Otra forma que nos intentaban liar en esta pregunta es con respecto a la lesión vascular. Aquí nos hablan de la arteria circunfleja humeral. Bueno, la arteria circunfleja humeral está a nivel proximal, está a nivel de la cabeza del húmero. Y aquí estamos hablando del codo, ¿vale? Entonces, eso hace que esa respuesta sea falsa. Y la opción número 1 es falsa porque en estos casos no tenemos que hacer una RAFI, sino que tenemos que hacer una síntesis percutánea. Acordaros que en fracturas de niño, casi siempre la respuesta, en caso de operarse, va a ser síntesis percutánea. Colocamos 3 agujitas, ¿vale? Y esas las retiramos a las 4 semanitas. Les dejamos también un yesito, ¿vale? Pero con esas 3 agujitas hacemos nuestra síntesis percutánea. Hay una clasificación que nos habla de la gravedad de estas fracturas, que es la clasificación de Gartland. Tenemos las Gartland tipo 1, que son no desplazadas. Tenemos las Gartland tipo 2, que son desplazadas, pero que se mantiene algo de contacto generalmente a nivel de la cortical posterior, ¿ok? Creo que el dibujito se ejemplifica bastante bien, aunque es verdad que luego en la vida real puede ser algo más difícil clasificarla. Y luego tenemos las Gartland tipo 3, que tienen una pérdida total de contacto de ambas corticales. Es un desplazamiento muy importante. Y estas fracturas tienen ese riesgo elevado de síndrome compartimental que hablábamos antes. Entonces nos interesa sobre todo operarlo en cuanto antes, de cara a que no nos haga ningún tipo de complicación de ese propio síndrome compartimental en caso de que ocurra. Véase necrosis muscular, véase necrosis nerviosa, etcétera, ¿vale? Por eso es tan importante diagnosticar bien estas fracturas y reducirlas muy bien y dejarlas fijas con unas agujitas, una síntesis percutánea. En este caso no sería una RAFI, que es lo que nos habla la opción número 1, una reducción abierta y fijación interna, ¿vale? En adultos, en cambio, a lo mejor alguno que haya dicho, que haya pensado la 1, en adultos, en cambio, sí que sería una opción válida. En adultos sí que para una supracondilia de codo se hace una RAFI, una reducción abierta de fijación interna, ¿vale? Pero para niños intentamos ser lo menos agresivos que podamos y colocamos agujitas, ¿vale? Este es un caso clínico que creo que es muy largo para lo que quiero explicar. ¿Qué es esto, básicamente? Otro síndrome que podemos... Otro síndrome que podemos encontrar en los niños a nivel del codo es la pronación dolorosa. Otro nombre que tiene es codo de niñera, ¿vale? El codo de niñera. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Pues como vemos en la imagen que tenemos en la pantalla, suele ocurrir, pues el padre te lo describe como no, estábamos caminando y el niño salió corriendo porque vio un perro y dijo, ¡ah, perro! Y yo le cogí del brazo, le dije, ¿a dónde vas, chaval? Ven conmigo. Le pegué ahí el tironcillo y nada. Se puso a llorar, pero bueno, como llora siempre, no le di importancia. Pero desde entonces he notado pues, que el niño va con el brazo caído, que no lo mueve. Él es diestro, pero va a hacer las cosas con la izquierda. Entonces, eso es un caso clínico típico, que es lo que venía a ejemplificar la pregunta de antes, pero creo que es muy larga y prefiero ir al grano. Eso es el caso clínico típico de una pronación dolorosa. ¿Qué es lo que ocurre aquí?
El dibujo, insisto, está muy bien. Vemos cómo la cabeza del radio se subluxa. La cabeza del radio tiene una pequeña hendidura a nivel del cúbito para articular, donde se encaja un pelín y ahí puede girar para hacer el movimiento de pronosupinación. Esto está estabilizado por un ligamento que le da la vuelta a la cabeza del radio. Es el ligamento anular. Cuando provoca esa tracción, este ligamento se interpone entre el radio y el cúbito. Entonces evita que el paciente pueda, vamos, que el niño pueda hacer movimientos de ese codo porque le duele, porque cada vez que intenta hacer un movimiento que necesita de esa integridad radiocubital a nivel proximal, pues genera dolor, genera episodios de subluxación y el niño, por lo tanto, decide no utilizar ese brazo. Suele ser típico de niños pequeños, os diría, muy pequeños, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues bueno, reducirlo. Es algo bastante sencillo de reducir. La maniobra más típicamente aceptada es una supinación, forzar la supinación y flexión. Típicamente deberíamos poner nuestro pulgar o nuestro dedo a nivel de la cabeza del radio y se suele notar un clic. Es muy típico que nosotros hagamos la maniobra de reducción, que notemos un clic, que a veces no tenemos por qué notarlo, que el niño se ponga a llorar, que nos mire con una cara de te odio y que después se le pase, que deje de llorar y empiece a funcionar de forma normal. Una forma de evaluarlo típica es, pues si el niño, su brazo dominante es ese, o a lo mejor es muy pequeño y todavía no tiene un brazo dominante, tú puedes probar las maniobras de reducción y luego a lo mejor puedes coger el chupa chups o algo que le tenga a sus padres que le guste al niño y se lo pones delante para ver si lo coge y ver con qué mano va. Pues ver si lo pone y va con la mano izquierda, que era la mano buena que tenía el niño, pues dices, se lo intentas mover un poco a la mano derecha para ver si la usa y si ya va con la mano derecha a por el juguete, a por lo que sea, ya podemos estar seguros de que eso está solucionado. Le decimos a los padres que tengan cuidado, que no le tiren ahí muy fuerte y ya está. No habría que hacer nada más. Otra forma de reducir sería con una hiperpronación, ¿vale? Pero es verdad que lo más aceptado y lo que más se realiza es una supinación con una flexión del codo, ¿vale? Vamos a ir ahora con patología de cadera del niño. De aquí salen muchas preguntas todos los años y creo que es relativamente sencillo identificarlas porque en el caso clínico nos ponen datos en concreto que ya nos hacen sospechar de una u otra. Es bastante más difícil distinguirlos en la realidad, os diría. Entonces, esta es una tablita guía que tenéis en vuestro manual. Y vamos a ir con la primera de todas. Es la displasia del desarrollo de la cadera. El nombre nos da bastante información. A nivel de la cadera, a nivel del desarrollo de la cadera, tenemos un problema, una displasia. Esto es algo que vemos en recién nacidos y suele ocurrir típicamente en aquellos niños que tienen poco espacio para desarrollarse. Un niño puede tener poco espacio para desarrollarse si bien, vamos, o bien sea muy grande el niño, un macrosoma, o si tiene poco espacio, un oligohidramnios. Esas son las situaciones típicas, los factores de riesgos típicos que pueden dar lugar a la aparición de una displasia del desarrollo de la cadera. Hay varios signos que nosotros podemos valorar para determinar si el niño presenta o no esta patología. Lo primero que podemos ver es una asimetría en el pliegue glúteo. Nosotros vemos desde posterior que hay uno de esos pliegues glúteos que se encuentra pues, con una asimetría, generalmente algo más hacia inferior. Luego estos niños suelen tener limitación para la abducción. Intentamos abrirle al niño las piernas, ponerle en posición de rana y nos hace algo de tope, nos hace tope en un lado. Nos hablan ahí de una serie de ángulos, pero vamos, que no tiene que ser algo numérico, simplemente uno lo puede valorar clínicamente, que una pierna abduce considerablemente más que la otra. Podemos hacer también el test de Galeazzi, que es doblar las rodillas al niño, ponernos de frente y ver que no hay una altura parecida entre ambas rodillas, ¿vale? Y luego las típicas pruebas de Barlow y Ortolani. ¿En qué consisten? Una de las pruebas consiste en luxar la cadera y la otra en reducirla. La maniobra de Barlow, como podéis ver en el dibujito, consiste en abducir un poco las piernas del niño. Vamos a colocar, pues sí, nuestro pulgar o nuestro índice a nivel de la rodilla y el resto de los dedos a nivel del culete. Entonces, si yo aplico una fuerza axial, voy a notar a nivel del el resto de mis dedos cómo clonk, la cadera se sale. Lo puedo notar porque a lo mejor puede sonar clic, o directamente con los dedos yo estoy notando que ahí hay algo que se está viniendo. Y luego yo puedo hacer directamente desde aquí
la maniobra para reducir esa luxación. ¿En qué consistiría? Pues yo abduzco y con los dedos que tenía a nivel del culete me traigo hacia adentro la cadera. Entonces, eso consistiría en la maniobra de Ortolani. Estas son distintas formas de evaluar la patología de una displasia del desarrollo de cadera en el niño. Podemos encontrar este tipo de hallazgos. Es verdad que hay veces que es una patología que pasa desapercibida, porque aquí, bueno, claro, veis los dibujitos muy evidentemente, pero hay veces que uno no se entera de esta patología y puede empezar a debutar en niños pues que ya tengan a lo mejor un añito, 2 añitos, y ahí los síntomas sí que pueden ser, pues a lo mejor una cojera, que un niño que tenga una marcha de Trendelenburg, que es como una marcha antiálgica, ¿vale? Y luego ya, bueno, en adultos una de las complicaciones que pueden desarrollar es una artrosis precoz. Aquellos niños que no se les ha diagnosticado en la infancia y no se les ha tratado, por lo tanto, de una displasia de cadera, pueden desarrollar una artrosis en edades muchísimo más tempranas que, vamos, que la población normal. Por supuesto que podemos hacer pruebas de imagen. La prueba de imagen que hacemos hasta el tercer mes es la ecografía. Hasta el tercer mes, la ecografía. Quedaros con ello. Y a partir del cuarto mes ya es cuando podemos empezar a utilizar la radiografía, sobre todo por temas de núcleos de osificación y demás que aparecen a partir de X tiempo, pues es por eso que utilizamos la ecografía en un primer lugar y luego pasamos a la radiografía. ¿Por qué hacemos la radiografía a partir del cuarto mes? Pues porque a partir del cuarto mes es cuando podemos hacer una serie de líneas que no tenéis que saber, insisto, que nos permiten en función de unos ángulos saber si se trata de una displasia del desarrollo de cadera o no. Pues en este caso hay una línea que se llama la línea de Hilgen-Reiner que va a nivel del límite anterior del hueso ilíaco, ¿vale? Es paralelo al suelo y luego podemos hacer un ángulo que va por el borde superior del acetábulo, de lo que será el acetábulo, y si ese ángulo me da más de 25 grados sería un índice acetabular que se llama patológico. En esta imagen en concreto, pues la cadera izquierda tiene 23 grados, que sería considerado normal, mientras que la derecha sería 40 grados, que sería patológico. Insisto, no tenéis que saber las líneas, no tenéis que saber los nombres, simplemente tener en cuenta que las radiografías se piden a partir del cuarto mes porque es cuando podemos empezar a hacer este tipo de análisis más a lo mejor matemáticos para calcular ángulos y demás, ¿vale? ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Pues bueno, el objetivo, por supuesto, es tener una cadera concéntrica, una cadera que tenga forma normal, para que esa cadera no sufra y de cara a la adultez no dé problemas. Lo primero que solemos hacer en niños pequeñitos que tengan en torno a 6 meses es un arnés de Pavlik. Es especie de arnés así un poco aparatoso que les pone en una posición de rana, ¿vale? Y ahí se valora si esa displasia va evolucionando bien. En caso de que no funcione el arnés de Pavlik, que el niño siga con clínica, se le siga luxando la cadera, podemos valorar hacer una artrografía y después de ello, una artrografía que consiste, vamos, en colocar contraste dentro de una articulación y hacer una radiografía. De tal forma podemos ver cuáles son los límites de esa cápsula articular para entender mejor qué es lo que está pasando en este niño que no está funcionando el tratamiento. Y podemos indicarles yesos, ¿vale? Yesos pelvipédicos, que son importantes que dejemos la apertura ahí para el pañal, ¿vale? Que es algo que a veces, bueno, alguna vez se ha pasado por alto y luego hay que cambiarlos. En estos casos también se pueden valorar hacer tenotomías de aductores y algunas cirugías a lo mejor no tan invasivas y luego ya finalmente cuando todo fracasa hay que hacer osteotomías. Hay que hacer osteotomías, hay de distintos tipos, hay osteotomías acetabulares, osteotomías femorales, con lo que se intenta cambiar la angulación de esa cadera para hacer una cadera lo más congruente posible, ¿vale? Con lo cual es un tratamiento escalonado. Pero vamos, el tema de la displasia y el desarrollo de cadera creo que es muy importante conocer la exploración física. ¿Vale? Eso creo que puede venir muy, muy bien. Un lactante se presenta en urgencias con fiebre elevada, mal estado general, así como una rodilla derecha edematosa, caliente, roja e inmóvil. Analítica de 50.000 leucos con un predominio del 80% de polimorfos, VSG de 50, resto de parámetros en la normalidad. Le hacemos una artrocentesis obteniendo un líquido turbio, abundantes polimorfonucleares, glucosa baja y en la adición de Gram vemos cocos Gram positivos. Señala la respuesta incorrecta sobre el cuadro que presenta el niño, sobre el cuadro que está sufriendo el niño. 1. La artritis posiblemente tenga un origen hematógeno. 2. Es probable que en el cultivo crezca Staphylococcus aureus.
3. ¿Debemos administrar antibiótico intravenoso a altas dosis? O 4. Hay que esperar 2-3 días para ver cómo responden a los antibióticos y si no lo hacemos, haremos una artrotomía diferida. ¿Qué elegiríais en este caso? ¿Qué os parece? Una pregunta con muchos números. Bueno, muchos. Ya tiene muchos para lo que es una pregunta de trauma. 50.000 leucos, tal, a ver, 1, 2, 4, vale, 4 también, vale, hay diversidad también de opiniones. Vale, en este caso nos preguntan la falsa, acordaros, ¿eh? Entonces la falsa efectivamente sería la 4. Eso es. ¿Por qué? Porque la 1 es correcta. Esta pregunta nos sirve para introducir lo siguiente que vamos a ver, que es la artritis séptica. La artritis séptica, lo más probable es que tenga un origen hematógeno. Es lo más común, ¿vale? El microorganismo más frecuentemente involucrado en este tipo de infecciones es el Staphylococcus aureus, lo cual es correcto también. La 3 nos dice que le demos antibióticos intravenosos a altas dosis, que es correcto también. Y la 4 es incorrecta porque nosotros, si sospechamos una artritis séptica, tenemos que hacer una cirugía de lavado al toque, ya, inmediatamente. No podemos esperar nada. Tenemos que hacer una artrotomía. Una artrotomía es abrir la articulación y lavarla. ¿Por qué? Porque las artritis sépticas son muy agresivas con el cartílago. Se comen el cartílago, pero súper, súper rápido. Y si eso ocurre, es que dejan totalmente destruida la articulación y ya no sirve para nada. Entonces, por eso es tan importante un diagnóstico y un tratamiento precoz. La artritis séptica generalmente se manifiesta con clínica sistémica importante. Niños con fiebre, mal estado general, no se mueven, o sea, no es ni siquiera que estén niños que estén llorando y demás, sino que están tan malitos que es que están como letárgicos, no se mueven. Y típicamente la actitud en la que vienen es en flexo, que es la actitud en la cual hay menos presión en generalmente la cadera o la rodilla, que es lo que donde se suele encontrar esta afectación. En la analítica vemos pues elevación de reactantes de fase agudo, típica de infección aguda. El microorganismo más frecuentemente involucrado es el aureus, aunque también puede estar el beta hemolítico del grupo B, en la galactia, ¿vale? La ecografía aquí es positiva, la ecografía nos viene bien porque nos permite ver que hay presencia de líquido y podemos hacer una artrocentesis. La artrocentesis lo que nos va a permitir es enviar a analizar el líquido y valorar el número de leucos, de polimorfonucleares, el aspecto del propio líquido y en función de ello ya tener la certeza total de que se trate de una artritis séptica, meterle antibioterapia, que en este caso, en el caso de los niños, se trata con cefotaxima y cloxacilina, ¿ok? Ese conjunto de antibióticos, y se envía al quirófano, a hacer una artrotomía y lavado. Es verdad que son muchos pasos para acabar en quirófano, pero es verdad que intentamos estar lo más seguro posibles de que se trate de una artritis séptica, porque realizar una artrotomía no es algo menor, es abrir una articulación. Es verdad que de todas formas es mejor hacer una artrotomía en blanco, que haya una sospecha y que resulte que, pues si cogemos muestras de la articulación o abrimos la articulación, no se vea pus y no tenga tan mal aspecto como a lo mejor el niño sistémicamente lo tenga, es mejor una artrotomía en blanco que no hacerla. Pero mientras más información podamos tener, pues con una ecografía, una artrocentesis y demás, mejor. ¿Vale? Y el tratamiento, pues eso, lo que hablo, una artrotomía que debe ser urgente, ¿vale? No nos valen artrotomías diferidas. Las antisépticas van súper rápido. Acude a su consulta a un niño de 5 años por cojera de 48 horas de evolución. El paciente está afebril, no tiene antecedentes traumáticos, no tiene afectación del estado general, pero su madre nos comenta que hace 2 semanas tuvo una infección de vías respiratorias altas que a día de hoy está resuelto. ¿Cuál es su diagnóstico de sospecha? Una artritis séptica, un PERTES, una sinovitis transitoria o una epifisiolisis femoral proximal. ¿Vale? Pues muchos habéis dicho bien, sería la opción número 3, una sinovitis transitoria. ¿Vale? ¿Por qué? Lo típico es lo que os comentaba al empezar el bloque de infantil, es que en las preguntas de cadera siempre suele haber alguna frase, alguna palabra que nos hace pensar ya de qué se trata. Estoy seguro que lo que a la mayoría os ha servido para orientar el caso es en el tema de que tuvo una infección de vías respiratorias hace 2 semanas. Entonces, esta patología, que es la sinovitis transitoria, es una inflamación de la sinovial, de la membrana sinovial, como consecuencia de una infección sistémica previa. Insisto, no es una infección de la membrana sinovial, sino que es una inflamación reactiva
debido a una infección pasada. Puede ser, y típicamente es una infección respiratoria previa, pero puede ser también una infección del aparato gastrointestinal, ¿vale? La edad más o menos es entre 3 a 8 años, en el caso nos hablan de un niño de 5 años. Son pacientes que están afebriles, porque ya os digo, no es como aquel niño con la artritis séptica, que estaba fatal, sino que estos son pacientes afebriles, cuya manifestación es una cojera, te dicen que no se han dado un golpe, entonces no sabes tampoco muy bien por dónde orientarlo. La radiografía es normal y la ecografía también, ¿vale? Esto es un diagnóstico, como pone en la diapositiva, de exclusión. En estos casos, un niño no se ha dado un golpe y demás, ¿le pediría una radiografía? Sí. Le pediría una radiografía a modo de voy a descartar que tenga otra cosa, porque puede ser que venga cojo por cualquier otra cosa. ¿Sabes? Pero la radiografía nos permite descartar cualquier otro proceso subyacente y lo mismo para la ecografía. En la ecografía veríamos que no hay líquido, no hay derrame dentro de la articulación. Simplemente lo que hay es un engrosamiento, una inflamación de la sinovial, que es lo que da esas molestias, esa cojera al niño. Y el tratamiento para estos casos sería un tratamiento sintomático. Le decimos a los padres, les explicamos que es algo que puede ocurrir después de una infección de vías aéreas, de vía digestiva, que no se deben preocupar y que el tratamiento es conservador. Pues, oye, bajar el nivel de actividad un poquito, antiinflamatorio, reposo, ese tipo de cosas, ¿vale? Y el niño ya se recuperaría de forma, vamos, él solito. Otra pregunta. Un niño de 9 años que presenta una talla más corta de lo que le corresponde se queja de dolor en la cadera izquierda. A la exploración física se observa limitación en la rotación interna de la cadera y en la abducción. En la radiografía de cadera apreciamos una discreta osteoporosis del núcleo cefálico femoral. El diagnóstico más probable será la displasia congénita de cadera, una sinovitis transitoria, un PERTES o una epifisiolisis femoral proximal. ¿Cuál diríais aquí? Vale, sí, muy bien, sí. Vale. Pues muy bien, lo habéis dicho fenomenal. Sería la opción número 3. Yo creo que aquí lo que os habrá ayudado un poquito es a lo mejor el tema de que le cuesta un poco la rotación interna y la abducción, pero creo que sobre todo, el tema del núcleo cefálico femoral, que lo tiene ahí un poquito osteoporótico. Eso creo que es la información fundamental que nos dan para orientar el caso. Mirad, la enfermedad de Pertes es un tipo de osteocondritis, vamos, de osteocondrosis que se llama. ¿Os suena la enfermedad de Sever, la de Freiberg, la de Müller-Weiss, que es la que tiene Rafa Nadal? ¿Os suenan todo ese tipo de nombres propios? Pues el PERTES es otra patología de este tipo. ¿Y en qué consiste? Es un problema vascular, es un problema de irrigación del hueso. Lo que ocurre aquí es que estos niños, que tienen generalmente factores de riesgo, como puede ser alteraciones de la coagulación o que tienen retraso en la maduración ósea, pues sufre la epífisis, la zona proximal del cartílago del núcleo osificario, núcleo de osificación femoral, que no sé ni hablar, sufre porque la vascularización que le llega no es la mejor. Por lo tanto, eso empieza a fragmentarse. Eso empieza a fragmentarse porque el niño sigue cargando, entonces eso sufre. Y con el paso del tiempo luego se va remodelando y una enfermedad de Pertes completamente avanzada puede dar lugar a una coxa magna, que da lugar a muchísima limitación y en definitiva puede dar lugar a una artrosis precoz. ¿Vale? Por eso la enfermedad de Pertes es importante diagnosticarla bien, valorar factores de riesgo y en función de ello dar un tratamiento adecuado. Estos niños, típicamente, pues la edad está entre los 4 y 9 años, ¿no? Es más común en varones, ¿vale? Es típico que sea unilateral, pero puede que aparezca de forma bilateral y es de larga evolución. Son niños que no se quejan tanto de 48 horas de evolución, sino que, oye, llevo meses así cojo, que mejoro y luego voy a peor y luego me encuentro un poco mejor, va un poco por picos, ¿vale? Eso es típico de la enfermedad de Pertes. ¿Cuáles son los signos de mal pronóstico? Niñas, es mal pronóstico. Niñas es mal pronóstico porque terminan su edad de maduración antes. Y luego, un poco en la misma línea, edad por encima de 9 años, es decir, que les queda menos tiempo de maduración ósea, también es factor de mal pronóstico. Porque en cuanto se cierren las fisis, en cuanto se cierren los núcleos de osificación, el hueso queda como ha quedado. Punto. Y si hemos llegado a un punto en el que ese hueso estaba bastante regular y ya se cierran los cartílagos de crecimiento, se cierran los núcleos epifisarios, ese hueso ya no tiene vuelta atrás. Entonces, los tratamientos que vamos a poder hacer, pues sí que van a tener que ser más agresivos. Por eso es mal pronóstico para las niñas y para aquellos mayores de unos 9 años.
¿vale? La clínica de estos niños suele ser pues, dolor y típicamente se les limita la abducción y la rotación interna. ¿Vale? Os podéis quedar con ello, porque es verdad que si lo mencionan en el enunciado nos puede ya orientar bastante. Para el diagnóstico tenemos que hacer radiografías. Bueno, en la placa pone tope de vagón, es un tipo de radiografía AP, de pelvis AP. Podemos hacer ecografías también y bueno, es verdad que podemos hacer una resonancia magnética, pero la resonancia magnética es muy difícil indicarla porque nos sirve sobre todo cuando es un caso precoz, en la que podemos ver edema óseo. Es un poco lo mismo que pasa a lo mejor con una necrosis avascular en un hueso. La resonancia nos lo enseñaría desde el minuto uno, pero claro, hasta que sospechamos eso, pues a lo mejor lo pillamos en una fase más avanzada. Típicamente el tratamiento que vamos a hacer en aquellos niños que tengan buen pronóstico, pues niños a lo mejor de 5 años, varones, pues suele ser un tratamiento conservador, ¿vale? Un tratamiento sintomático que hacemos, vamos vigilando qué tal va evolucionando el niño y demás. En cambio, en aquellos pacientes con mal pronóstico, pues sí que es verdad que tenemos que optar típicamente por ortesis o generalmente por tratamientos quirúrgicos, ¿vale? Aquí podemos ver cuál es la evolución normal de un PERTES. Al principio, pues el niño empieza con dolor, en las radiografías a lo mejor pueden ser normales. Ya os digo, la resonancia sí que nos daría en un caso más precoz el diagnóstico desde el comienzo, pero en una radiografía puede ser que al principio no veamos nada en concreto. Si dejamos evolucionar la patología, veremos que aparece esa fragmentación del núcleo epifisario. Creo que se puede ver bastante bien en esta imagen, que se ve como rotito. A nivel de, ¿veis esa línea como más oscurilla que está a nivel de la cabeza femoral? Pues ahí se ve como hay como zonas rotas, sería la fragmentación. Después de una fragmentación, el hueso intenta osificar como sea, intenta adaptarse como pueda y va adquiriendo el... Sí, hay alguien que tiene el micro abierto, a ver si podéis revisarlo. Es verdad que aquí se está empezando a escuchar. Eso, sí, más, revisad quienes podáis, ahí el micro. Y, y eso, bueno, no sé si se ha apagado o no, creo que sí. Entonces, ya os digo, hay un punto de reosificación en la que el hueso va adquiriendo una forma anómala y finalmente remodelación, en la que pues el hueso ya se queda como se ha quedado, ya el crecimiento se ha detenido y ha adquirido una forma atípica. Una complicación común en este tipo de patologías es la coxa magna, que es una cabeza femoral muy gorda para el acetábulo en el que está metido. Y eso, me imagino que os imaginaréis la patología que puede dar lugar, que es la artrosis. ¿Vale? Todo esto lo intentamos evitar para evitar caer en la artrosis. ¿Vale? Este sería otro ejemplo. Mirad, niños de 6 años que presentan dolor inguinal derecho y cojera de presentación insidiosa de un mes de evolución. No tiene fiebre ni traumatismos, no tiene infecciones previas. Y en la exploración se aprecia esa limitación de la abducción y rotación interna de la cadera derecha, marcha con discreta cojera sin dolor y el resto de la exploración sin hallazgos patológicos. Y le hacen la radiografía, ¿vale? ¿Cuál sería el diagnóstico? Este es otro ejemplo de la enfermedad de Pertes. Fijaros en el núcleo epifisario femoral derecho, cómo está fragmentado. ¿Vale? Esto sería en esa fase de fragmentación de la enfermedad de Pertes. Pone por el chat que Carmen Pérez, creo que tienes el micro abierto, por si puedes revisarlo. Creo que se escucha ahí de fondo cositas. Vale, creo que ya está. Creo que. Ay, bueno, no, ahí. Eso, Carmen, si puedes echar un ojo, a ver si tienes el micro ahí abierto. Esta pregunta. Vale, creo que ya está, ¿no? Bueno, ya diréis. Creo que lo escucháis mejor en vosotros que yo. Aquí, bueno, vamos a seguir. Joven de 14 años de edad, que mide 1,60, es decir, no es alto, y pesa 76 kilos, que acude a nuestra consulta porque tiene hace 4 meses, sin antecedente traumático previo, dolor mecánico en la zona de la ingle derecha. Y en la exploración clínica actual tiene cojera con marcha con ligera actitud en rotación externa de dicha extremidad inferior y limitación para la flexión de la cadera en rotación neutra. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha? Esta es una pregunta súper típica que creo que no vais a tener problema respondiéndola. ¿Es una fractura? ¿Es una epifisiolisis? ¿Es un PERTES o es un STIL? ¿Qué diríais? ¿Es un niño bajito? ¿Sus kilitos? ¿Rotación externa? Vale, eso es.
Eso es, perfecto. Es la 2. Es una epifisiolisis femoral proximal. ¿Vale? La epifisiolisis femoral proximal es una patología de cadera que ocurre más en adolescentes. Las que hemos visto hasta ahora, los rangos de edad que nos daban eran relativamente parecidos, pues entre 4 y 9 años más o menos, pero esto sí que suele ser ya tipo, pues oye, 13 años, 14 años, que ya son niños algo mayores. Es súper típico y no creo que ni de broma os pongan un caso en el que no se ve así. Es típico de personas obesas, típico, alteraciones endocrinas. Y es común que sea bilateral, ¿vale? Porque al final la obesidad, que es una de las causas principales de esta patología, pues afecta por igual a ambas caderas. Pero es verdad que puede debutar con un lado y incluso en un 60% de los casos asociarse al lado contralateral. ¿Cuál es la clínica? Pues un poco la misma que las anteriores, ¿no? Dolor, cojera, pero lo que es súper, súper típico y es que, vamos, yo me lo había aprendido estudiando en MIR, bueno, sí, vienen en rotación externa y cuando lo ves en la realidad es que es tal cual, te vienen con la pierna mirando para afuera, te dicen, joder, es que me duele aquí y tal. Entonces, en la pregunta de antes, seguro que eso de rotación externa, seguro que esa altura no muy alta, con un peso bastante elevado para la altura, pues os habrá hecho sospechar también de esta patología, pues efectivamente eso es lo que tenemos que fijarnos para dar con el diagnóstico, ¿vale? Es típico que tengan limitación de la rotación interna, ¿vale? Por eso van en rotación externa. Si os aprendéis que son chicos que vienen caminando en rotación externa, imaginaros que será por algo, pues es porque no pueden hacer o les duele mucho hacer la rotación interna. Por si os ponen alguna pregunta así criminal de cuál de estas es características de la epifisiolisis, pues incapacidad o limitación en la movilidad, en la rotación interna, ¿vale? Entonces, yo tengo una forma de diagnosticar esto que es con una radiografía. ¿Vale? Yo le hago una radiografía de la cadera y le dibujo la línea de Klein, ¿vale? La línea de Klein. Esa línea lo que no, me permite es ver si se encuentra desplazado el núcleo epifisario con respecto al resto del cuerpo del fémur. La línea es una línea que va a nivel de la cortical superior del cuello, ¿vale? Es una línea que en principio debería cortar la cabeza femoral. Pero cuando tenemos una epifisiolisis, generalmente lo que ocurre es, creo que en esta imagen en la que tenemos la línea se ve muy bien, el núcleo epifisario se escurre hacia abajo. Imaginaros que desde aquí arriba viene un peso importante. Pues este peso importante lo que hace es que se escurra hacia abajo el núcleo epifisario y por lo tanto aparezca ese dolor en estos niños. El tratamiento es quirúrgico, ¿vale? El tratamiento es quirúrgico, una epifisiodesis que llamamos, ¿vale? Una epifisiodesis es que le metemos un tornillo y cerramos ese cartílago de crecimiento, ¿vale? Que nos interesa que la maduración de esa cadera se detenga en esa posición en la que nosotros lo dejamos. Otro concepto que a veces creo que tenemos equivocado con respecto a esta patología es el tema de la contralateralidad. ¿Tengo que operar de primeras a un niño que venga con una epifisiolisis femoral proximal del otro lado? Es decir, si se queja de la cadera izquierda, ¿tengo que operarle de la izquierda porque es la que tiene patológica y tengo que operarle de la derecha para meterle un tornillo de forma profiláctica? Vosotros diréis que sí o que no. Abro debate. Hay que operarle al toque de las dos, te vas con dos tornillitos, amigo, y ya no nos vemos nunca más. O decimos, bueno, tranquilidad, vamos a ver, no te operamos por ahora, además, ¿vale? ¿Vale? Tenemos opiniones, ¿vale? Hay gente que dice que no, gente que dice que sí, no, y que mejore medidas higiénico-dietéticas si no está sintomático. Efectivamente, sois unos fenómenos. No hay que operarle de primeras, eso es. Si al niño le duele la cadera izquierda, y tiene un diagnóstico de epifisiolisis, yo le opero la izquierda. Pero si no tiene ningún tipo de problema en la derecha, no tengo que operarle de primeras, ¿vale? No hace falta. Si está sintomático de ambas caderas, ahí ya, eso sería otro tema, pero si no se queja de dolor en la otra cadera, yo no le voy a clavar un tornillo a ese pobre niño. Solamente si viene con clínica y también una radiografía compatible. A ver, ¿qué dice Patricia? Una pregunta, ¿la cabeza se desplaza si parece que está encajada y lo que se mueve hacia arriba es el fémur? Vale, lo que ocurre más que el fémur se mueva hacia arriba es que que la pelvis junto con la cabeza se van un pelín hacia abajo, ¿vale? Luego, es verdad que el resto del cuello y de la diáfisis femoral puede subirse un poquito, pero lo que ocurre principalmente es que la cabeza se escurre, ¿vale? Es la cabeza la que se escurre hacia abajo, ¿ok? Es verdad que son cosas muy pequeñas radiológicas, pero que se te quede en mente
esa imagen, ¿vale? Entonces, insisto, tema del tornillo, que se meta estos tornillos a estos niños para tratar esto, ¿vale? La epifisiolisis femoral proximal. Otro ejemplo muy típico, pues mira, chico de 12 años obeso, 87 kilos. Si os pone una pregunta de trauma de un niño obeso, ya sabéis por dónde va la cosa. Refiere que hace 4 meses, dolor mecánico, muslo, rodilla y tiene una discrepancia en extremidades inferiores. Bueno, ¿dónde está lo que buscamos todos? Ahí está. Tiene en la extremidad inferior derecha rotación externa con pérdida de rotación interna. Pues ya está. Ya lo tenemos claro. Tenemos ya una epifisiolisis capitis femoris, que es otra forma de llamar a la epifisiolisis vamos, proximal femoral. ¿Vale? Y finalmente, unas pinceladas con respecto a la patología del pie infantil. Me interesan estas 3 patologías, punto. Tenemos por un lado el pie zambo, que es lo más frecuente aquí, que es una deformidad en varios planos, ¿vale? No es como en la imagen podemos ver solamente que tiene el pie hacia adentro, sino que con la regla mnemotécnica se va, entendemos mejor la deformidad que tiene. El pie está supino, está equino, está varo y está aducto, ¿vale? Tiene muchos problemas. Generalmente, una forma más sencilla de entender esto es que el pie se le va para adentro, ¿vale? Dicho de forma más así sencilla. Pero es verdad que el entender que tiene un supino, equino, varo, aducto también nos hace entender que es una patología que afecta en su totalidad el pie. Recordad que el pie lo dividimos en varias zonas. Tenemos el retropié, tenemos el medio pie y tenemos el antepié, ¿ok? Cada uno de estas zonas puede tener una patología en concreta u otra. Entonces, alteraciones de la alineación la llamamos de una forma u otra en función de a qué parte del pie afecte. Por ejemplo, un pie varo es cuando el retropié se encuentra en varo, ¿vale? Supongo, ¿no? Que sabéis la diferencia entre varo y valgo. Varo es como si fuesen 2 paréntesis y valgo es como si fuese una cruz, una X. Entonces, en este caso, en el pie zambo, el tobillo, el pie está varo, es decir, el retropié está hacia adentro. El pie está supino, el antepié es supino, ¿vale? Supino se aplica para el antepié, varo valgo se aplica para el retropié. El pie está equino, ¿vale? Y la aducción que se aplica para el medio pie. Entonces, es verdad que dicho de forma coloquial, el pie mira para adentro, pero tiene más de una afectación. Acordaros de la regla mnemotécnica. Se va porque acordarse de memoria de el pie estaba supino, equino, prono, ni idea. El pie zambo se va. Y con eso sabéis supino, equino, varo y aductor. ¿Cuál es el tratamiento en estos casos? Pues en niños muy, muy, muy pequeñitos que todavía tienen una capacidad de modelar esa articulación bastante alta, podemos utilizar yesos, ¿vale? Y el famoso médico que describió esta técnica es Ponseti. Ponseti, ¿alguien sabe de dónde era Ponseti? Italia, ¿alguien sabe? Yo no lo sé, vamos, yo me enteré relativamente tarde de dónde era Ponseti. Estuvo trabajando en una universidad en Iowa, creo, muchos años. ¿A alguien le suena de dónde es Ponseti? Igual nadie sabe. Nada, esto es un poco cultura, sí. Pues mirad, Ponseti era español. Para los que. Sí, Ponseti era español. Yo pensaba que era italiano o algo así. Ponseti es español, o sea que. Más razón para que lo pregunten en el examen. El tema del método de Ponseti. ¿En qué consiste el método de Ponseti? Bueno, en poner yesitos. ¿Vale? El método de Ponseti es ir poniendo escayolas a lo largo de unas 6 semanas, ¿vale? E ir moldeando y corrigiendo las distintas deformidades que tiene el pie. Acordaros que se trataba de un pie equino. Fijaros cómo en la imagen número 1 tenemos ese pie mirando hacia abajo, ¿no? ¿Os acordáis que el pie equino es aquel en flexión plantar? Y luego en el número 5, fijaros cómo se ha corregido ese equino. Ahora es un pie que está en 90 grados, un tobillo en 90 grados, en neutro, ¿vale? Entonces se va corrigiendo ese equino a la par que se corrige el varo, a la par que se corrige el supino, ¿vale? Es una serie de yesitos que se van cambiando cada semana más o menos. Entonces, este es el famoso método Ponseti, que insisto, siendo un médico español de Mallorca, si no me equivoco, creo que tiene bastantes papeletas de ser preguntado. ¿Vale? Por otro lado, tenemos el pie plano. ¿Vale? Tenemos el pie plano. El pie plano tiene 2 posibilidades. Puede ser flexible o puede ser rígido. El pie plano flexible es aquel típico de niños que desaparece cuando o bien se ponen de pie de puntitas,